¿Cuál es el parásito que más provoca anemia? Ancilostoma. El ancilostoma. Siempre tienen que ver, o sea, un tema, quería contar una anécdota. Yo fui el mejor amigo de mi colegio, son dos. Ancilostoma duodenal y mercato americano, cualquiera de las dos provoca anemia. ¿Y cómo entra ese parásito? ¿Por la boca? No entra por una larva, filariforme, que se meta por la piel, generalmente por el pecho, al cuando descalzo, o en los niños cuando están sentados en la arena, los chiquititos, o entrar por las nalgas, en la piel descalza. ¿Y qué provoca esto? Así también provocan unos canales, ¿no es cierto? Pero esa no es él ya no lo lleva porque está mal. Lo que hay es el antecedente. Entonces, este niño tiene esas lesiones que son canales sanguíneos. Pero el provocado por la urcinaria, mercato americano, ancilostoma duodenal, no provoca intenso dolor. A veces aquí describe, dice la literatura, que el momento y día exacto cuando la aparición, porque el escozor es fuerte, fuerte. Entonces, ¿es parecida a la lesión? Sí, es parecida. También es parecida a otra lesión, que ya también la vimos, que aparece alrededor de la nalga. Así nos caminamos como esto. Pero esa camina más rápido, o sea, avanza más rápido, mejor dicho. Y es provocada por amiloides recurrentes, la larva cumbres. Esa camina más rápido. Y generalmente no provoca mucha inflamación. Entonces, esta es una lesión provocada, o sea, el diagnóstico de esto es una larva migrans cutánea. ¿Se acuerdan cuando dijimos, no? En la espinaliasis, esta, vamos a estudiar, esta no es la principal causa de una larva migrans cutánea de la urcinaria del hombre, sino es la urcinaria del perro o del gato. Entonces, esta se llama larva migrans cutánea, porque no tiene otra sintomatología. Ahí nomás. Y es provocada por la urcinaria, pero no del hombre, no la urcinaria del perro o del gato. Tú produces esta lesión, esa es la genetiología. La urcinaria del perro o la urcinaria del gato. Hay otras también, otros tipos de urcinaria. La más frecuente es la urcinaria brasiliense, que es la del perro. ¿Y qué tratamiento hay que dar? A veces puede desaparecer espontáneamente, pero tarda. Y desaparece sin tratamiento. Pero mejor es darle el tratamiento porque acorta el periodo. ¿Y qué tratamiento hay que dar? Albendazol. Más de las dosis que normalmente estamos acostumbrados. Igual que dijimos para la larva, para la toxocariasis, que es otra zoonosis. Pues el tratamiento es con albendazol, 20 mg por kilo durante 3 a 5 días. O ivermectina, una sola dosis. O también le puede dar albendazol ahí en las lesiones y desaparecer. Puede ser lo que le diga simplemente, que también sin tratamiento puede desaparecer. Pero corre el riesgo de que tiene alguna lesión grave, no se rasca y esa lesión con la uña sucia puede provocar una infección de esa persona. Puede ser un efecto. Entonces es mejor hacer el tratamiento. Entonces el diagnóstico probable es una larva migrans cutánea, que es una zoonosis. Es transmitida por la urcinaria del perro o del gato. Entonces no me pongan la urcinaria ancilostoma duodenal o mercato americano, esa provoca, pero no es la principal causa de larva migrans cutánea. De larva migrans cutánea es la urcinaria del perro o del gato. Y es una zoonosis porque es transmitida de la animal al hombre. Y hemos dicho que puede curarse espontáneamente sin tratamiento, pero tarda en recuperar. La particularidad de esta enfermedad es que en el hombre, igual que la toxocariasis, que es la infección del huevo de la carne esta tiene un
un ciclo y pasa. Esta lesión se queda ahí nomás, en la piel, en la epidermis, no penetra la dermis. Hay que, como le digo, se puede sacar el causa un prurito, se puede solucionar. Pero no va más allá. De ahí de la piel, o sea, por la noche eliminan huevos de la persona infectada, ese huevo cae al suelo, pasa unos días, se conforma larva fragmentiforme, filariforme, y esa penetra por la piel del individuo, de la persona, y de ahí por la sangre va al hígado, al corazón, pulmón, y hace todo ese ciclo y vuelve al intestino delgado donde es parásito adulto, pone su huevo y elimina los huevos. Exactamente esto hace en el perro, no en el humano. En el humano entra y se queda ahí, stock en la piel, no va a otro lado. Ahí se queda. Entonces, la persona, el huésped, el humano, es un huésped accidental, igual que la persona vieja. ¿Esto qué es? Vale. Hace ratito le he dicho un arma, ¿no? Esta es la lesión perianal. ¿Ah? Esa es una larva currex, es una larva provocada por el Torniloides intercorales. Esta, la característica es que esta avanza rápidamente, camina rápidamente. O sea, la otra lentamente y deja. Esta camina rápidamente, pero desaparece a las 24 y 48 horas y vuelve a aparecer otra vez. Esta es provocada por la larva currens, que provoca los torniloides temporales, que es un minto intestinal grave, porque el inmunodeprimido lo mata a muchos pacientes. Entonces, esta es una larva como diagnóstico diferencial. Y esta es la que hemos hablado. La larva migra cutánea. Aquí está, con tratamiento puede aparecer rápidamente. También hemos hecho albendazol, ivermectina o cremita de triabendazol encima de la lesión. Miren, acuérdense que en el tratamiento tiene que ver, ¿por qué consultó a este niño? Porque tenía intenso prurito. Entonces hay que darle un antihistamínico para que no se rasque. Y si se sobreinfecta, ya hay que darle antibiótico. ¿Por qué se sobreinfecta? Porque se rasca, ¿no? Entonces vamos a hablar de así rápido. Esta clase va a ser una clase flash. Se le llama larva migra cutánea, la dermatitis espinosa del viajero, caminante descalzo. ¿Por qué del viajero? Yo le iba a poner aquí en el caso clínico, porque así está. Que venía de la playa. En la playa también personas se cría esta revista cuando hay el perro jugante. Yo le he puesto ahí que jugaba con gatos callejeros. Entonces, por eso dice del viajero, pero viaja a una playa. O de los niños que generalmente andan descalzos. ¿Es una infección accidental? Sí, porque es transmitida de los niños que juegan ahí, hay larvitas. El perro libera su huevo y ese huevo luego madura, libera su larva al suelo, samnitiforme, filariforme, y puede infectar de nuevo al perro o al humano, que es accidental, pero se queda ahí nomás en la piel. ¿Y qué va a provocar? Los canales serpiginosos. Entonces, ¿una zoonosis? Sí, porque es transmitida del animal, no, generalmente del perro y del gato. El huésped, el humano, es accidental. ¿Por qué decimos un huésped accidental? Porque no va más allá de esta lesión. Ahí se para. Hasta la piel nomás llega. No va. Ya hemos dicho que el perro hace el ciclo que normalmente hace la originaria del hombre y el humano. Esta no se queda ahí. Y solo avanza hasta la epidermis. La epidermis ya no pasa porque necesita unas enzimas especiales que no las tiene. ¿Cuál es el perfil del paciente? ¿En todo el mundo hay? Sí, en todo el mundo. Y como he dicho, a muchos pacientes que son turistas que vienen con la tendencia, que voy a la playa. Y después de unos días, una semana que después llega el viaje, aparece con esas lesiones en los pies, porque uno anda descalzo en la playa. ¿Hay en todo el mundo? Sí, en todo el mundo.
los factores o el perfil del paciente que tiene que estar descalzo. Los niños generalmente que viven en la periferia andan descalzos, que juegan en la arena o las personas que les gusta la jardinería y andan escarbando la tierra, también puede estar por ahí. El agente etiológico, entonces, o mejor dicho, los reservorios definitivos, hemos dicho que es el perro y el gato, esos son las zoonosis. El humano es un golpe accidental. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Y esto puede ser, yo les pregunto, ¿cuál es el principal agente etiológico de la larva migra cutánea? Ustedes tienen que poner acilostoma brasiliense. Si ponen acilostoma solamente está mal, porque hay acilostoma duodenal, hay acilostoma americana, que son las zoonosis, anquilostomias y zoonosis. Entonces, ustedes, si yo les pregunto cuál es el principal agente etiológico de la larva migrans cutánea, ahí ustedes ponen acilostoma brasiliense o la lucinaria del perro. Puede ser también acilostoma canino, es otro. Uno es brasiliense, que es el perro también, canino también que es el perro, o la estenocephala también que es el perro. Esos son menos frecuentes, pero el principal es la lucinaria acilostoma canino o acilostoma brasiliense. El ciclo vital, entonces, en el perro, que es esto acá, es exactamente el mismo que hace la lucinaria en el humano, en el perro. Exactamente, ¿no? El huevo que elimina el perro acá en la superficie, en la tierra, ahí se fertiliza, larva ramitiforme, larva filariforme y vuelve a penetrar al perro. Y de ahí, que antes el perro entra como huevo, la larva va al intestino delgado y de ahí se disemina a diferentes partes del cuerpo. Si esta misma larva filariforme, que es del perro, penetra en una persona por la zona descubierta de su cuerpo, entonces va a provocar la larva migra cutánea y no va más allá de la piel. Ahí se queda. También el perro hace el ciclo completo. También, o sea, no es que, igual que la lucinaria del humano, no es que sale y al ratito se vuelve infectante, no. Tiene que pasar 2 o 3 semanas y de ahí se transforma en la larva ramitiforme y filariforme. Entonces, en el humano, penetra generalmente por las zonas descubiertas del cuerpo. Es lo mismo, entonces la larva filariforme, que está en la tierra, producto de los huevos que eliminan el perro y el gato, penetran al hombre accidentalmente con la larva filariforme y ahí queda. Muere la larva. Por eso les decía yo también a un inicio que el tratamiento puede no dar tratamiento porque ahí muere la larva, muere la versión del prostato de la larva. ¿Por qué? Porque es autolimitada, no va más allá, ahí se queda. Entonces penetra a la epidermis, no pasa a la dermis porque no tiene unas enzimas. Avanza lentamente. Esa es la diferencia con la larva currens, provocar el tondiloide intercoral que avanza más rápidamente. Y generalmente la larva currens está alrededor del ano. Estas pueden estar en el pie, pueden estar en la nalga, pueden estar en cualquier zona descubierta del cuerpo. O sea, el periodo de incubación generalmente de 0 a 15 días, el antecedente que el turista fue a la playa, después de una semana de haber llegado, aparece todo establecido. Claro, estaba descalzo en la playa y estos parásitos están en la tierra. ¿Y por qué va y consulta? Principalmente porque causa un intenso prurito, un intenso escozor en la zona por la penetración. Si es en la nalga, ahí se está rascando. Si es en el pie, como en el caso que presentaba, se rasca. A veces indica el día, de tal día, pero porque es fuerte el escozor que tiene. Por eso dentro del tratamiento no se olviden, si le pongo tratamiento para la larva migra cutánea,
ponen albendazol, que es la nueva elección, 20 miligramos una vez al día por 3 días o 5 días, y antihistamínico para quitar el prurito. ¿Para qué? Para que no se rasque y no se sobreinfecte. Y luego, lo que provoca ese intenso prurito, viene la lesión característica, que son los canales serpiginosos, que es igualito a lo que provoca la urinaria del humano. Pero puede ser que la urinaria del humano penetra por la piel y hace todo el ciclo, ¿no? Ahí va el hígado, el corazón, pulmones, luego el estómago, intestino, y ahí forma el parásito adulto, procrea y libera su cuerpo. En el humano, la urinaria que deja el perro se queda en la piel, no penetra, ahí es autolimitado. Entonces, los tratamientos son los túneles cutáneos serpiginosos, eritematoso y heredado. La característica es el intenso prurito, por eso se ha puesto ahí, es casi patognomónico. A veces el paciente dice, en tal fecha fue empezó, porque me picaba fuertísimo. Bueno, y avanzan 1 o 2 centímetros por día. En cambio el otro, el de la larva migas o de la larva ocurren, avanza rapidísimo, pero desaparece también rápido. Las partes afectadas, todas las partes que pueden ser principalmente los pies, puede ser las manos, los muslos, las nalgas, y no anda descalzo. La característica es el prurito intenso, que a veces no lo deja dormir, y luego vienen los canales serpiginosos. ¿Por qué es mejor hacer un tratamiento? Porque acortar el periodo y evitar la sobreinfección al arrancarse. Ya puede encontrar la dermatitis, un peto, y va a tener que darle antibiótico. Y ahí el niño va a comenzar a tener inflamación y va a tener fiebre. El diagnóstico no necesitan pedir coproparasitológico, biopsia, el diagnóstico es clínico. ¿Cómo se van a dar cuenta? Doctor, mucho le picaba, comenzó a rascarse su pie. Y luego los canales serpiginosos. No necesitan pedir ningún análisis, biopsia. Alguna vez puede hacer una endoscopía para mirarlo, ampliarlo, digamos, pero no es necesario. El diagnóstico es clínico. No hay que pedir ningún análisis. En cambio, la toxocariasis, ¿cómo hacer un diagnóstico? Por la intensa eosinofilia. Aquí no nos precisa. ¿Con qué podemos confundirlo? El diagnóstico diferencial con la larvacurrex, principalmente, pero esta avanza más rápido, ¿no? A veces rápido, en cambio esta, la larva microsarca, avanza más rápido. Podemos confundirlo también con la sarna, que vamos a hablar en el último tema con ustedes, la escabiosis. También provoca algunos canales así, pero, y también pica. Pero en la escabiosis hay generalmente vienen vertiginizados, piensa como aparece en varias partes del cuerpo, se anda rascando. Con la tiña corporis, el próximo parcial con ustedes es sobre micología médica. Vamos a hablar de micosis superficiales, subcutáneas y profundas. La superficial es una de las frecuentes, la tiña corporis, que son redonditos y que aparecen en diferentes partes del cuerpo. Son canales, estas es lesiones redondas. Lo llamamos antiguamente otra lesión así en las partes que parecía blanca, que es la lesión salada, es otro tipo de lesión. Esta se llama tiña corporis. Es muy difícil porque esta es canal uno, la otra es más redonda. La celulitis es cuando ya se infecta. Por otra causa, puede existir una celulitis, pero tenía el antecedente que esta empezó con un intenso prurito y ya se sobrepreguntó. ¿Cómo diferenciamos de la larva? Esta es provocada por la larva migra, por la larva currens. Generalmente la zona más afectada por la larva currens es la zona perianal y avanza rapidito y desaparece también en 24 o 28 horas. En cambio esta avanza lento y permanece más tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínicamente, los canales, primero un intenso prurito,
exactamente lo característico del intenso prurito en el lugar de la penetración. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Si tenemos una lesión serpiginosa, como caminito, saballón, dice, deslizante saballón, dice, y que tiene intenso prurito, comenzás a averiguar si el niño anda descalzo, hay muchos perros, gatos ahí en su patio, o bajo en el sitio, hay bastante arena, perros callejeros y gatos. Con ese antecedente para la lesión serpiginosa y con intenso prurito, entonces ya el diagnóstico está hecho. Y le hacer el tratamiento con albendazol o de primera elección, el albendazol. 400 miligramos, una vez por día, 3 a 5 días. Y la ivermectina también, como segunda elección, una dosis. 200 miligramos por kilogramo. Eso, dosis. Alternativa, puede echarle semita del diabetazol, que es un otro antibiótico. También les aparece. Nunca se olviden, hemos dicho, de darle un antihistamínico, recomendarle un antihistamínico, porque causa intenso prurito. Entonces, para que no se rasque, hay que darle un. Si ya se infectó y está como un impétigo o una celulitis, ya hay que darle un antibiótico. Porque se infecta o se rasca. Y ahí hay exfoliaciones con bacterias, ya sea un impétigo o una celulitis. ¿Cómo vamos a prevenir? Si tenemos mascotas, acuérdense que hay que desparasitarlas. Si hay niños, hay que desparasitarlas frecuentemente. Perros, los gatos. Nosotros tratar de que no anden descalzos los niños, que no estén jugando en la tierra descalzos, porque por ahí entra el parásito. Control, bueno, siempre es bueno, como hemos visto, para varias enfermedades, como la toxoplasmosis, que la estudiamos, recolectar siempre el excremento del animal y botar, para evitar un montón de enfermedades zoonóticas que pueden causar los animales. Un niño de 8 años, prurito plantar intenso, tras vacaciones en una playa tropical. Y luego sufrió un trayecto eritematoso serpiginoso de 5 centímetros. El diagnóstico, una larva migrans cutánea. ¿Cuál es el agente etiológico? Así lo toma. El principal agente etiológico es el. Si yo le pongo cuál es el agente etiológico de la larva migrans cutánea, pueden poner acinotoma brasiliense, acinotoma canino, acinotoma esternocefala, cualquiera. Pero si yo le pongo el principal, acinotoma brasiliense. Tratamiento de los enlazones. El otro es un niño o una adulta de 22 años, 28 años, caminó descalza en el Caribe, tiene una lesión en tobillo y avanza, dice, 1 centímetro por día. ¿Cuál fue la clave del diagnóstico? El antecedente epidemiológico. Uno que caminaba descalzo, que avanzaba 1 centímetro por día, en cambio para diferenciar la larva curva se avanza más rápido, pero desaparece la 24-48. Este de 6 años tenía múltiples trayectos, no solo en un lado, varias larvas que penetraban por diferentes partes de su cuerpo. Tras jugar en un arenero, frecuentado por. ¿Cuál es la mejor frecuencia? Os digo, la mejor prevención, cubrir el arenero y desparasitar la familia. El acinotoma brasiliense es el agente etiológico más frecuente. El ser humano actúa exclusivamente como un hospedador accidental. ¿Por qué decimos hospedador accidental? Porque no completa su ciclo vital, llega hasta la piel y ahí se acaba. No es como los acinotomas, por los acinotomas tratados completamente, no. Después pensamos la piel, hacer todo el ciclo de hígado, corazón, pulmones, otra vez estómago, el intestino delgado. Se queda ahí, por eso es un golpe accidental. La lesión patognomónica
el intenso prurito y la lesión serpiginosa. El diagnóstico no necesita pedir ningún análisis, es clínico 100%. Y el tratamiento en primera línea es el rehabilitación. Primero antipiretina y si no, diabetazol encima de los canales de cremita para ponerlo encima, tópicamente encima del canal serpiginoso. Puede ser que si no le da tratamiento puede desaparecer, porque al final la larva muere y desaparece la lesión, porque no avanza más de la piel. Listo, muchachos.